Bueno, iniciemos entonces, Olga. ¿Me escucha, Olga? Sí, licenciada. Inicie si me hace favor, no sea que se quede sin señal. Va. Perdón por los gallos. No tenga pena. ¿De qué quiere que exponga, licenciada? El tema en general de su ensayo, la deuda pública, su clasificación, discusiones sobre el crédito público y la deuda pública. Y sí quisiera que remarcáramos un poco cuál es la incidencia del crédito público y la deuda pública en nuestra economía guatemalteca. Yo estuve revisando los que estuvieron, los que expusieron ayer su ensayo, yo hoy los califiqué. Les soy muy honesta. Yo siempre quisiera que se apegaran a los lineamientos que damos de las tareas porque en base a eso calificamos. Tal vez a mí esta vez no lo hice, que pudieran consultar algunos autores y de eso hacer su crítica constructiva, su criterio, su opinión, porque yo siento que el ensayo es para criticar, para comentar o bien citar algún un autor y así mismo hacer su crítica, porque a mí de nada me sirve, es cierto. Sí, no, mejor no. Sí, sí sirve que lo copien literal, porque ustedes están aprendiendo, lo están leyendo, lo están buscando, pero a mí lo que más me interesa es que del concepto que están escribiendo ustedes se formen su criterio o su opinión personal. Hay quienes me escribieron el comentario y la conclusión al final, pero a mí me gustaría que en sí, por ejemplo, ayer yo la clase la basé en sus ensayos con ustedes. Yo les mandé el material porque lo tengo que hacer así, pero por ejemplo, yo voy tomando nota de lo que ustedes están exponiendo y asimismo voy a hacer mi examen en base a lo que ustedes están exponiendo, porque en sí yo siento que una clase es para que el alumno aprenda, y más en esta situación, Patojo, de que yo hasta me enfermo de la garganta, no, a veces me da pena que estoy ahí con la nariz, que hasta se me traba la lengua de tanto hablar, un montón de situaciones, porque uno de docente es el que más habla, en vez de ser el alumno el que más pregunte, el que esté pendiente y vieran de que yo los entiendo. Yo no critico porque es difícil hacer esto, porque a nosotros nos dieron una capacitación el encargado de protocolos del Archivo General de Protocolos en Jalapa, y vieran qué difícil, Patojos, estar atrás de la cámara, o sea, escuchando una clase y entenderla. Entonces, no digamos, yo siento que derecho financiero es una clase que se puede interpretar, no digamos penal, procesal, penal, mercantil, o sea, laboral. Son clases importantísimas que ustedes tienen que saber muchos procesos, entenderlas a través de una cámara o así, clase virtual. A mí se me hiciera bastante difícil y tendría que estar estudiando, leyendo mucho para poder entender realmente el significado de lo que se está diciendo, porque se pierde la secuencia. Y yo se los digo, como les digo, a veces en las semanas que ustedes están en examen, a nosotros nos aprovechan y nos dan capacitaciones de varias cosas. Entonces es difícil estar pendiente de la cámara. Entonces sí quisiera de que a mí me alegra saber que ustedes están dando su opinión, que le están entendiendo, porque quiera o no estos temas son importantes. Yo no le resto la importancia a mi clase porque tiene la misma importancia que tiene penal, que tiene laboral y que tienen los demás cursos. Igual esta también tiene relación con los demás cursos. Entonces sí quisiera yo que, a pesar de que no les estoy pidiendo que enciendan su cámara, tienen la forma como estar viendo su ensayo, hablándome sin necesidad de que estemos así directamente, que ustedes están en la cámara hablando. Entonces sí necesito que
que de todos modos ya me mandaron el ensayo, pero sí que den su propia opinión, que den su comentario de lo que ustedes en realidad piensan. Diga, Olga. Ahora sí, Lita. Fíjese que en lo que estoy investigando para realizar mi ensayo, pues yo pienso que todos coincidimos en parte con los compañeros con respecto, por ejemplo, al crédito público y la deuda, ¿verdad? La deuda pública, que es algo que un país como Guatemala siempre lo realiza, ¿verdad? Eso de realmente no, ahí sí como decía el meme, ¿verdad? No alcanza lo que entra, ¿verdad? Por eso es necesario hacer este préstamo, ¿verdad? Estaba revisando algunas de las funciones que debería en teoría, ¿verdad? Porque estamos hablando en teoría, pero realmente ya en la práctica, pues existe mucha corrupción, existe muchas cosas donde realmente el dinero que se pide para cierto fin no es administrado de la mejor manera. En gran parte, a mi opinión, lo que falta es una buena administración pública, porque no hay una buena administración pública debido a que siempre nuestros gobernantes ponen sus necesidades como prioridad, ¿verdad? Sus deseos que ellos tengan, los ponen como prioridad. Por ejemplo, en todo caso lo hemos visto, ¿verdad? En puestos públicos siempre, muchas veces es por cuello, y si es así de tratar de ayudar, siempre lo hacen con los que financiaron su campaña. Entonces, realmente que en la teoría pues es muy bonita, pero ya la práctica pues nosotros vemos a simple vista, y esto que no hemos llegado tal vez a una oportunidad de estudiar realmente qué es lo que se hace el dinero, pero a simple vista se ve que realmente falta mucho, porque ese dinero debería de invertirse. Por ejemplo, en lo que hablaba de la inversión pública, ¿verdad? La inversión pública, pues es que se debería de hacer en infraestructura, educación, salud y muchas otras cosas que necesitamos como país, pero este dinero que nos estamos endeudando cada vez más. A mí me llamaba la atención algo que decía Ezequiel ayer. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos ya están endeudados, no han nacido y ya deben un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, porque no ha existido una buena administración o alguien que realmente quiera, ¿verdad?, hacer las cosas bien para un bienestar social, sino que siempre ponen sus prioridades en primer lugar y no importando cómo nos dejen, ¿verdad? Porque un presidente, por ejemplo, está 4 años y él lo que busca siempre es disfrutar esos 4 años, y lo que venga después, pues ya se lo deja al siguiente que venga, y así han pasado tantos y nos han ido dejando sin inversión pública, y nos han dejado endeudadísimos, ¿verdad? Yes. Porque estas deudas, si bien sabemos que son necesarias porque somos un país tercermundista, debería de saberse administrar e invertir en lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, yo considero que nosotros necesitamos una educación más avanzada, porque tenemos una educación de hace años y no nos hemos modernizado, por así decirlo, en ese sentido. Salud pública, porque salud pública es muy deficiente, ¿verdad? Y por ejemplo, en infraestructura, que también estamos, como país estamos mal, ¿verdad? Algo que estaba estudiando recientemente es que Guatemala
una de las necesidades que más tiene y no se habla es de vivienda, que las personas tengan una vivienda digna. Y todas esas cosas no es porque no hay una buena administración, porque lo que se recauda o los préstamos que se piden no son los temas que hicimos para el ensayo. Va. Olga tocaba un tema importante. También no sé si se dieron la tarea de ver algo que mandó Agustín al grupo. Estaba interesante y yo coincido con la muchacha que estaba, o la señora o la señorita que estaba dando el tema, pero yo no sé, tal vez no les da tiempo y además están muy cansados, tal vez no ven noticias, pero Olga tocó un tema importante. La señora esta que mandó a Agustín también toca un tema importante como es la educación. La ley de la vivienda. Vivienda. Yo les iba a preguntar que nosotros aquí los guatemaltecos o todos los ciudadanos a veces lo que menos tenemos es dónde vivir, porque la mayoría o anda alquilando, a veces, o sea, no las veces, sino que casi siempre busca dónde alquilar, dónde vivir, porque no tiene. Ayer a mí me gusta escuchar o ver mucho a la medida y estaba, el que da el noticiero es abogado y notario, no sé, pero explica muy bien y no está con tapujos para ponerlo en nuestra realidad y hablar así sin miedo a de que tal vez le vayan a hacer algo, pero él ayer mencionaba que hoy precisamente iba a ingresar la lectura de que el Congreso quiere aprobar la ley para la vivienda. Sería uno de los beneficios grandes para nuestro país, porque podría haber algo que regule cómo se podría tener acceso la gente que no tiene a la vivienda. Ustedes mismos son testigos que cuando el volcán hizo erupción, tantas viviendas que se destruyeron y uno de los que empezó y les dio vivienda fue Ricardo Arjona, no fue el presidente de la República, sino que él vino, no sé si compró lotes de terreno y él les empezó a construir sus viviendas a las personas que se habían quedado sin vivienda. Entonces, no es el gobierno. Esta señora decía hoy que la verdad es que el problema real que tenemos los guatemaltecos, decía ella, es que no hay ley igualitaria. Y ella tiene todita la razón. Y lo vamos a enfocar siempre que aquí se ven las clases pobres y ricos. Yo tenía la idea de que no se hacían semejanza tantas esas clases sociales tan marcadas, pero en realidad sí, porque siempre en nuestro país siempre lo va a gobernar las familias poderosas de Guatemala. Y alguien me decía hoy, yo ayer se lo decía a ustedes, que mi candidato es Mulet, y él me decía hoy, mire, Licta me decía, lo malo es que también su candidato va en esa misma postura porque es de la parte de las familias ricas de Guatemala, está dentro de ese círculo, pero yo espero que ojalá y tenga otra visión. Y él me decía, yo sueño, a mí no me gusta la política, pero a mí me gustaría si algún día se diera la oportunidad ser un presidente como el del Salvador. Pero ustedes han visto también que en las redes sociales es demasiado criticado. Igual aquí en Guatemala siento yo que alguien que viniera y pusiera todas esas cosas que se hacen en El Salvador, y va a costar, y aunque nosotros, yo no debería de ser pesimista porque
sino que pensar y que todos pensáramos positivos que algún día pueda haber un cambio en nuestro país, porque, ¿saben? Yo llegué alguna vez a la conclusión de que la selección guatemalteca, decían muchos, a mí me gusta ver el fútbol, decían, Guatemala juega como nunca y pierde como siempre. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros siempre los guatemaltecos unidos como país siempre llevamos la mentalidad que Guatemala va a perder. Y a veces se esfuerzan los jugadores o juegan, como dice esta persona, como nunca y pierde como siempre, pero porque nosotros no somos positivos en que Guatemala puede resurgir o puede llegar algún día a participar en un mundial. Y además de eso, que no somos positivos también en el deporte, pues casi no invierte nuestro gobierno. Ustedes mismos se han dado cuenta que los atletas olímpicos para ir a algún lado a veces les donan su boleto, andan viendo cómo hacen para poder viajar. Poco es que los apoye el gobierno y les esté dando para que se vayan a practicar, que hagan esto, entonces no hay ayuda en eso. Entonces, vamos con usted a Mayrani. Está bien, Lick. Pues como todos los compañeros, ¿verdad? En sí, pues tenemos diferentes opiniones, pero en sí siempre es un mismo objetivo, ¿verdad? Y pues en sí el crédito público, pues viene siendo pues la capacidad que tiene el Estado para obtener y otorgar y garantizar recursos financieros a través de operaciones de endeudamiento. En sí, pues las finanzas públicas se basan en las operaciones financieras que se realizan dentro de la elaboración de un presupuesto, ya que este es elaborado por el Estado. Y en este mismo es en donde cuál debe de buscar la justificación de qué se va a hacer con ese crédito que solicita, que por qué o para qué lo necesita. Pero sin embargo, se enfocan en otras cosas que sin embargo a veces no tienen tanta relevancia. ¿Por qué? Porque solo lo hacen para poder desviar los fondos, ¿verdad? O a veces lo que hacen que a las mismas instituciones, pues, disminuyen el presupuesto y aún así siempre piden un crédito muy alto. Sin embargo, de igual manera, pues el crédito público se dice que es el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen dentro de las operaciones que realiza el Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento que implican a la vez un endeudamiento o modificación de los pasivos que puede tener un país. Como muchos de los compañeros dijeron, ¿verdad? Guatemala es un país que tiene muy poca recaudación fiscal y que esta misma hace y nos conlleva a que se pueda hacer la solicitud de un crédito a otros países. El objetivo de los objetivos del crédito público, pues podemos mencionar que la administración adecuada de la deuda contraída mediante su cumplimiento, mejorar la capacidad y el poder de negociación y controlar y fiscalizar el correcto uso de los registros. De igual manera, pues lograr un manejo eficiente, sistemático de los pasivos públicos. Sin embargo, aún así, siempre el pasivo en Guatemala realmente siempre se va a mantener cada vez más elevado por los niveles de préstamos que se solicita cada vez. Dentro de sus características, ¿verdad? Podemos determinar que se va a una autorización en el cual está basado el poder mediante el organismo ejecutivo, que es el encargado de realizar el presupuesto, y el legislativo, ¿verdad? Que fija los límites del endeudamiento y las normas vigentes, ¿verdad? De igual manera, pues la negociación o la emisión, ¿verdad? Que la negociación pues se lleva mediante un procedimiento, ¿verdad? Que es necesario que se tenga la información adecuada sobre en sí en qué se va a ser utilizado dicho crédito, ¿verdad? Y esta mismo aquí es donde entra la autorización que tiene el legislativo para poder autorizar el crédito o simplemente no lo autoriza o no autoriza toda la cantidad solicitada. De igual manera, pues la contratación o colocación es un trabajo que deben de realizar los funcionarios encargados de llevar dicha contratación, ¿verdad? O sea, realizar todas las operaciones para poder llevar a cabo dicho crédito.
De igual manera, se debe de llevar una administración y un control, ¿verdad? Que en este mismo, pues podemos mencionar a la Contraloría, que es el ente encargado de poder llevar esos sistemas de control, ¿verdad? De igual manera, pues las deudas relacionadas con el crédito público en Guatemala, podemos mencionar que existe una dirección específica que se encarga de ello, que es la Dirección de Crédito Público, que es la de la Dirección de Finanzas Públicas. Es una dirección mediante finanzas públicas, ¿verdad? Ya que es el ente del sistema del crédito público, ya que en sus actividades se encuentra la gestión, negociación, contratación y administración de préstamos externos. Y de igual manera, pues la Dirección Técnica del Presupuesto, que es la encargada de consolidar el presupuesto general del Estado, y la Dirección de Contabilidad del Estado, que es el ente encargado de elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y políticas establecidas. La Tesorería Nacional, que es el ente encargado de la administración de las cuentas del Estado y de velar de la disponibilidad y liquidez, ¿verdad?, de las cuentas del Tesoro Nacional. De igual manera, pues el ente contralor, que será siempre la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que será la entidad fiscalizadora de todas las actividades financieras, y el Banco de Guatemala, que este banco es el ente encargado de realizar las operaciones de recepción y el pago al financiamiento externo a requerimiento del Ministerio de Finanzas Públicas. De igual, estas entidades que acabo de mencionar, pues son las que se relacionan específicamente para dar el cumplimiento para solicitar un crédito público, ¿verdad? De la cual Guatemala, pues es una entidad que en mayoría, pues sus presupuestos siempre se solicitan más créditos públicos. Hoy en día, pues nos dimos cuenta, ¿verdad? Que con la pandemia, pues cada día fue préstamo tras préstamo tras préstamo, pero realmente Guatemala sobrevivió la pandemia por donaciones que realizaron muchos países. Incluso, pues creo yo que incluso les quitaban el impuesto a esas donaciones, ¿verdad? Que entraban de otros lados, pero realmente, pues, ¿qué pasó con todos los préstamos? Pues realmente en sí no sabemos, ¿verdad? De igual manera, pues la deuda pública está conformada por las obligaciones contraídas de conformidad a los ordenamientos legales. Hablando en sí de la deuda pública en el territorio guatemalteco, se dio origen pues mediante su independencia, ¿verdad? En donde se crea una Asamblea Nacional Constituyente, y la deuda tiene dos finalidades, que son que los recursos sean canalizados a la inversión pública para que se dé mejor crecimiento social y económico dentro del país. Realmente dentro de estas finalidades que tiene la deuda pública, que es el crecimiento social y económico dentro del país, casi la mayoría siempre se van para carreteras, pero realmente si nos damos cuenta nunca están las carreteras en un buen estado, y realmente si lo hacen es un medio hecho, y al poco tiempo pues vuelve a estar como estaba, ¿verdad? Y de igual manera pues cubrir el déficit fiscal, que como mencionaba anteriormente, Guatemala es un país con una fiscalización pues muy baja, que nunca se llega a la meta, ¿verdad? Porque tal vez muchos no cumplimos con el pago de nuestros impuestos, ¿verdad? De igual manera, pues la deuda se obtiene siempre, es obtenida para poder ser destinada a los proyectos y programas de inversión, pero como mencionaba anteriormente, es muy raro, y realmente las entidades que dan apoyos o así, más bien lo que hacen es quitar presupuesto y ponerlas en otras áreas que sean mucho más fácil poder justificar un desvío de fondos, ¿verdad? Dentro de la clasificación de la deuda pública, pues podemos mencionar la procedencia de sus recursos, que puede ser por una deuda interna, que los propios, ¿verdad? Que sea la deuda, sean propios acreedores, ¿verdad? Dentro del mismo país, o una deuda externa que se puede dar por medio que el domicilio de la persona que lo presta, ¿verdad? Sea en el extranjero. Más que todo, Guatemala siempre ha tenido una deuda externa, ¿verdad? Que han sido potencias que han dado los préstamos, como Estados Unidos, China y entre otras. Por el tipo de instrumento de deuda pública, son deuda por préstamo, ¿verdad? Que se da básicamente por los contratos obtenidos, y
por deuda por títulos de valor, que se basa exclusivamente por títulos de valor creados por el deudor y de la cual los deudores no son identificables en sí. Y de igual manera, pues hablando sobre la discusión sobre el crédito y la deuda pública y su incidencia en la economía de Guatemala, realmente si nos damos cuenta, siendo conscientes, es algo que ha afectado totalmente debido en sí por la corrupción. Creo que todos vamos a estar de acuerdo por esto, ¿verdad? Que cada vez pues es más descaradamente el robo que se hace y, y realmente pues Guatemala al tiempo que lleva pues tiene muchas comunidades que aún no tienen una buena comunicación tanto de carreteras, falta de oportunidades, de estudio, y sin embargo, pues la deuda en Guatemala cada vez es más, más alto, ¿verdad? Y como decían, igual la mayoría de los compañeros, hasta nuestros nietos, bisnietos van a estar ya endeudados, ¿verdad? Y pues de igual manera en Guatemala el dinero nunca se ha invertido de una mejor manera y no se ha velado por el bien común, que es lo que establece la Constitución. Se ha velado por el bien común personal de los mismos funcionarios que nos gobiernan, ¿verdad? Pero de igual manera, pues es aquí en donde afecta la economía de nuestro país. De igual manera, ¿verdad? De que siempre hay otras cosas más importantes que no sea de beneficio para la población. Como igual manera, ¿verdad? Lo que vivimos comúnmente ahorita es que la economía realmente está en los precios elevados totalmente por los cielos. ¿Y qué es el problema? Los salarios siempre siguen estando en un mismo nivel, nunca se van en aumento. En mi ensayo hice mención referente a la nueva iniciativa de ley que quieren hacer a la bonificación incentiva, ¿verdad? De que le quieren aumentar unos 500 quetzales más, ¿verdad? Para que la bonificación incentiva sea 750. Pero si nos damos cuenta, a la vez el gobierno de dónde va a sacar ese dinero para poder pagar a todos los empleados públicos, ¿verdad? De igual manera, pues los precios siempre siguen elevados, pero los sueldos quedan estancados. Entonces, en sí, podría ya en sí poder detener muchos subsidios que dan el gobierno para beneficiar a terceras personas. Solamente, Liz. Ah, este periodista de La Medida decía anoche que es vergüenza de que las remesas sean el sostén de la economía de nuestro país. Y entonces es por eso es que tantos connacionales están emigrando a Estados Unidos. Daba un porcentaje que hay casi diariamente 5,000, 6,000, hasta 10,000 que pasen para allá, son casi 60,000, pero de esos 60,000 dice que guatemaltecos son entre 15,000 a 20,000 los que están a diarios tratando de ingresar a Estados Unidos. Entonces, él decía que definitivamente lo hacen porque aquí no hay fuentes de empleo, no hay cómo poder sostener a la familia y de que es vergüenza que ellos estén siendo el sostén de la economía del país. Axel. Miren que está fácil porque ahora voy a hacer más rápido mi examen final porque yo sí estoy poniendo atención a las exposiciones. Buenas noches, licenciada. Buenas, Axel. Fíjese, licenciada, que según como realicé mi ensayo, ¿verdad? Yo tengo la pública, pues son obligaciones que el Estado contrae posteriores a un crédito. Estos pueden ser ya sea de forma directa o también por medio de agentes financieros, ¿verdad? Tal vez algunos bancos. También podemos mencionar que es una herramienta que utilizan los gobernantes para diferir los gastos y así poder cumplir con funciones
que a ellos les son encomendados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que sería la inversión social para brindar mejores servicios a lo que sería la población. Entre estos, pues podemos mencionar tal vez la educación, la salud o la seguridad. Pero acá en nuestro país, desde años se ha mencionado que ya tenemos aproximadamente, en cuanto a educación, como 30 años de atraso, ¿verdad? En comparación con otros países. Y también la deuda pública, pues la podemos clasificar ya sea de forma interna o externa, como ya lo han mencionado los compañeros. De forma interna, pues cuando el dinero es obtenido por préstamos del Estado, ¿verdad? Que surge de la propia economía, es decir, que se debe a la misma población. Y de forma externa, cuando la deuda proviene de economías foráneas o externas fuera del país. Y en conclusión, yo, igual que los compañeros, la verdad es que opino que lamentablemente Guatemala quizás ocupa el último lugar de inversión social, ¿verdad? Porque prácticamente no se aporta ni a educación, ni a salud, ni a seguridad. Y ahí estaba viendo que solo se aporta en un 7% de Producto Interno Bruto. Y es una de las inversiones más bajas a nivel mundial. Y también que generalmente el crédito público pues tiene carácter político y lamentablemente pues solo es en beneficio de nuestros gobernantes, como bien lo decía Mayrani. Se desaparece realmente el dinero, no sabemos qué se hace, ¿verdad? Lamentablemente pues generalmente no es en beneficio de los gobernados. Y yo siento que se aprovechan mucho, ¿verdad? De las calamidades o para obtener lo que es dinero de forma fácil, por así decirlo. Únicamente, licenciada. ¿Verdad? Agustín. Ahorita. De lo que, bueno, lo del ensayo, ¿verdad? Ujú. Sí, yo estaba escuchando a los compañeros y a mí me llamó mucho la atención cuando se habló de que la captación de ingresos, no somos buenos para captar ingresos. Entonces, yo me puse a pensar de que si la captación de ingresos es deficiente, entonces no se tiene capacidad de pago para acceder al crédito público. Por tanto, el interés que priva en este tipo de negociaciones no es necesariamente la confianza, como dice la teoría, sino que prácticamente la coima. A ver de qué forma nos beneficiamos, a quienes tenemos la oportunidad de negociar. Por otra parte, la definición de crédito público, lo que encontré es de que es una aptitud política, económica, jurídica y moral. ¿Qué política, Agustín? Ahorita, dice que el crédito público es la aptitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo. Pero cuando hablamos aquí de política, no necesariamente es esa política barata, sino que aquí estamos hablando de una estrategia de planeación. Entonces la política en ese sentido es una estrategia. Y como también nosotros hemos hablado de que es un conjunto, digamos, de herramientas, pero el fin es el bienestar común de la ciudadanía. Entonces, cuando habla de política, yo entiendo que es una estrategia
para proveer a la ciudadanía un mejor nivel de vida. Y dice también que es económica. Y aquí yo pienso que se refiere a la capacidad de pago. Que es jurídica porque crea derechos y obligaciones. Y que es moral porque obviamente tiene que estar basada en valores de honorabilidad, porque su sustento es la confianza. Porque es de que a los ciudadanos guatemaltecos nos cuesta contribuir con el fisco, porque realmente no le tenemos confianza a nuestras autoridades. Sabemos de que ellos se van a aprovechar de esos recursos. Entonces mejor no pagamos nuestros impuestos. Los Y si nosotros tenemos esa desconfianza, ¿por qué es que los organismos internacionales vienen y proveen de recursos? Le dan crédito al Estado. Pues si realmente yo pienso de que para los mismos ciudadanos estamos diciendo que no confiamos, que no le tenemos confianza a quienes nos gobiernan. Por otra parte, respecto a al ensayo, lo que hice fue empezar con las definiciones. Y en esto tengo varias definiciones que dice que el crédito público son las operaciones, son los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago. También hace mención de que la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Y hay otra definición en la que se aduce que su acepción más amplia significa confianza en el cumplimiento puntual y exacto de todos y cada uno de los compromisos y obligaciones que contraiga una entidad pública con otra entidad pública o con particulares. O sea que prácticamente el crédito público se sustenta en esa confianza que se le tiene a quien está requiriendo. Pero en el caso de Guatemala, yo pienso de que no generamos confianza, sino que quienes nos gobiernan, con quienes manejan las instituciones de financiamiento internacional, lo que hacen es hacer negocios entre ellos. Es como darle dinero a quien sabemos de que no nos va a pagar, pero así nos va a quedar algo en la mano. También va a recurrir a la ley orgánica del presupuesto. Y dice que es un sistema constituido por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones de endeudamiento que realiza el Estado con el objeto de captar medios de financiamiento. Pero también habla que esos medios esos recursos se tienen que destinar a financiar inversiones productivas, casos de evidente necesidad nacional. Y ahí es donde se aprovecharon también con lo de la pandemia. Y ya sabemos nosotros de que ahí hubo un derroche de recursos. Inclusive hay muchas vacunas que se han vencido y eso es dinero que prácticamente se desperdició. La reorganización del Estado y pasivos, y que no se puede utilizar en gastos corrientes u operativos. Luego va una definición muy personal, es que el crédito público es aquel que teniendo su asidero en la seguridad que inspira el Estado,
como requirente es dotado por el otorgante, que puede ser una entidad pública o bien particular, para proveerle recursos, bienes o servicios a plazo determinado para su pago, adicionalmente de otras condiciones que deriven en beneficio del segundo sin perjudicar la capacidad de cumplimiento del primero. Después viene la clasificación, que la clasificación más común es el crédito interno y el crédito externo. El crédito interno es el que se celebra entre residentes del territorio nacional para hacer pagaderas en moneda nacional. Y puede provenir de entidades de fomento, de títulos de deuda pública interna, banca privada o comercial, proveedores o de operaciones de leasing. Y el crédito externo es aquel que exclusivamente se celebra con residentes del territorio, con no residentes del territorio nacional para hacer pagaderas en moneda extranjera. Y puede provenir de organismos internacionales de fomento o banca multilateral, gobiernos o crédito bilateral, títulos de deuda pública, banca privada o comercial y proveedores internacionales. En Guatemala, Ahora, en lo que refiere... Agustín, en Guatemala, ¿quiénes pueden ¿Sí? generar o hacer un préstamo interno? ¿A quiénes pueden darle dinero al Estado? A los particulares, los ciudadanos, y para nosotros queremos invertir en bonos del Tesoro, también hay para los nacionales. Los ciudadanos, dice usted. Sí, para nosotros podemos hacer eso. Y el Estado contrae una obligación con... ¿Y una entidad privada? También. También. Aquí ejemplo, se habla de que Honduras. hay los bancos pueden hacer eso. ¿Sí? Sí. Ahora, en lo que refiere a la deuda pública. La deuda pública en sí es la obligación que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito. Y es un conjunto de obligaciones del sector público de un país en un momento dado. Esa es la deuda pública, pero dice que esto puede ser circulante o tenencia. O sea, de que uno puede tener una deuda y ser buen pagador. Entonces, esa deuda está en circulación. O puede ser tenencia de deuda cuando dejamos de pagar. Entonces, lo que hace es incrementarse. Y de esa forma dice que se contrae por voluntad del deudor, al constituirse en bonos, valores, títulos y otra clase de documentos, porque prácticamente tienen plazo. Y eso hace de que la deuda tenga o permanezca en el tiempo. La ley orgánica del presupuesto habla de la deuda pública de mediano y largo plazo. Y dice que son los compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado de Guatemala y por sus entidades descentralizadas y autónomas, y pendientes de reembolso de acuerdo a las condiciones previamente establecidas. Y se puede emitir y colocar títulos, pagarés, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo. La contratación de préstamos con instituciones financieras, sean nacionales o internacionales. Obviamente, mediante la suscripción de convenios. Esto también puede ser para la contratación de obras, servicios o adquisiciones con pagos parciales o totales. Y eso es prácticamente lo de la deuda. Aquí, al igual que cuando hablamos de crédito, yo tengo, ¿cómo?
¿Cuál es la incidencia en la economía, en el crédito y la deuda pública en Guatemala? Ahorita vamos a, solo va a darles para lo que yo entiendo por deuda pública. Es la obligación que nace del valor que recibe el Estado como requirente de parte del otorgante, una entidad estatal o particular, sea de forma abstracta o concreta, ligada a un precio que genera cargos por su uso y que se acepta de buena voluntad en cumplimiento de la búsqueda de la realización del bien común como mandato constitucional y bajo la vigilancia del Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria. Eso sería a una conceptualización de la deuda pública. Ahora también se clasifica, la clasificación más común es en deuda pública interna y deuda pública externa. Esta es casi similar a lo del crédito público. Pero allá cuando pasamos a la tercera parte, que es de la discusión sobre el crédito público y la deuda pública, en su incidencia en la economía guatemalteca, entonces me pude dar cuenta que el total de deuda pública es al 2022, ¿verdad? Prácticamente esto fue publicado el 25 de marzo de 2022. Dice que en ese momento, para los datos que se facilitaron, que la deuda pública asciende a 204,059 millones con 56 centavos. Y se desglosa de la siguiente forma. El 58% corresponde a deuda pública interna. Esto asciende a 118,992 millones con 47 centavos. La deuda pública externa tiene un porcentaje del 42% y suma 85,067 millones con 9 centavos. Y en una publicación de la prensa, dice que en 24 días, del 1 al 24 de marzo, se emitieron bonos por 17% de la deuda para 2022. O sea, el 17% de lo que se autorizó para el financiamiento del presupuesto de 2022, que es un monto de... El 17% equivale a 2,715 millones con 13 centavos. Esto se hizo a través de licitaciones públicas y subastas en bonos del Tesoro. Y el total que se autorizó para financiar el presupuesto 2022 es de 15,963 millones de quetzales. Así también habla de que hay 500,000 millones de quetzales que fueron destinados para pequeños inversionistas y que de estos se han adjudicado 64 millones con 43 centavos. Y en el ensayo yo lo representé con un cuadro y una gráfica. Ahí se puede de repente interpretar y ver la relación que hay entre lo autorizado, lo adjudicado. Y al final, para concluir, primero hablamos de que hay efectos positivos y que hay efectos negativos.
Toda deuda origina una serie de efectos. Estos pueden ser positivos o negativos, y entre ellos tenemos una elevación en el nivel de precios interiores del país deudor. Si aumenta la producción en forma semejante al aumento del medio circulante o de su rotación, o es mayor que el del medio circulante o de su rotación, entonces no se producen aumentos en los precios e inclusive provocaría presiones antiinflacionarias. Si la amortización de la deuda afecta a los mercados de dinero y de capital, pudiendo ocasionar un aumento de las tasas de interés. Sin embargo, si las obligaciones del Estado pasan a formar parte de la reserva legal, no afectan el mercado de dinero o de capital. Entonces, también hay alguna forma de maniobrar la deuda. Y yo pienso de que ahí es la parte moral también de nuestros gobernantes. En conclusión, el crédito público privilegia la financiación de las inversiones de orden productivo, dándole su lugar a la aptitud política, económica, jurídica y moral. En Guatemala, la cancelación de la deuda pública dio origen a la afirmación y creencia que este país siempre paga sus deudas. Porque Jorge Upico y hubo otro presidente que ellos pagaron la deuda externa. Y la deuda pública pasa por honrar la confianza que se depositó en el Estado para cumplir con la obligación contraída. Y en la práctica, en un país permeado por las acciones de corrupción, no es la confianza el motor que moviliza el crédito público, sino la satisfacción de las excentricidades de quienes ostentan el poder. Y ahí se termina. Ahí estamos, El Agustín. ensayo. Va, gracias. Vicente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Vicente. Conforme a los temas que se estuvieron hablando, pues voy a iniciar con lo que es el crédito público. Tendría que individualizar un poco a ver qué es el crédito. En este caso, pues el crédito es cuando es una fuente de financiamiento que se le otorga a una persona o entidad para poder producir o que ésta realice alguna inversión. Cuando nos referimos a público, nos referimos al Estado. Es un financiamiento que se le hace al Estado. Sin embargo, cuando hablamos de crédito, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que produce el Estado? Segundo, ¿en qué lo vamos a invertir? Y tercero, si realmente en lo que lo vamos a invertir nos va a traer cuenta para poder venir y cubrir la cuota del crédito, por así decirlo. Eso Entonces, es usted, perdone Vicente, eso es se debería de hacer para poder hacer un crédito, ¿verdad? Ajá. Sí, es relación cuota-ingreso. Entonces, no puedo venir y tener un crédito mayor al 50%. Esto es lo que más o menos se maneja, ¿va? Mayor al 50% de mis ingresos, tomando en cuenta de que el otro 50% me van a servir para cubrir gastos personales, en este caso gastos que tiene el Estado. Por ejemplo, cubrir salarios, cubrir otras cosas, tomando en cuenta que únicamente el crédito va a servir para la inversión que lo necesita. Bueno, el problema del Estado de Guatemala que no lo hace. Es que inicialmente utilizó un crédito y lo realizó mal. Ahora bien, voy a hacer una comparación. Muchas personas hemos trabajado con base a créditos, y los créditos son buenos porque es una manera de cómo realizar inversiones teniendo una ayuda.
El problema es de que algunas personas, y el Estado de Guatemala también lo ha implementado, que es, yo tengo una deuda y con otra deuda voy a salir de eso. Y es una parte errónea, pues, porque una deuda no me va a salir, no me va a ayudar a salir de esa que ya tengo. Ahí es donde varios piensan de que un clavo saca otro clavo, y eso es totalmente erróneo. Para poder venir y administrar un crédito es primero en qué lo voy a invertir, y si lo que voy a invertir me va a tener cuenta, o por lo menos voy a sacar la cuota del crédito. Eso fue lo que inicialmente hizo el Estado de Guatemala, y yo lo veo como un problema que no haya reelección de presidente, porque con base a los créditos, normalmente los créditos públicos son para una cantidad larga de tiempo. Quiere decir de que yo ya voy a dejar al otro que va a entrar de presidente con deuda. Y si el otro no va a tener cómo invertir, va a decir otro crédito para invertir en algo que yo quiera, que él quiera venir y ayudar al pueblo, no sé, algo. Y ese es el problema. Y adicionalmente que los proyectos que se hacen o son muy ambiciosos o tienen mucha fuga de dinero. Entonces, a veces los proyectos se quedan a medias, la nueva administración nunca sigue el proyecto que ya estaba, entonces se queda en un déficit y ya comienza a resultar en deuda y en deuda. Y bueno, eso es referente al crédito. Ahora vamos con la deuda pública. Es lo que se deviene del crédito, es lo que actualmente tenemos. Y realmente el Estado de Guatemala ha fallado demasiado eso. Entonces únicamente lo que se ha ido haciendo es acumular deuda, más no capital del que ya me prestaron. Con base a la deuda pública hay varias definiciones que todas puntualizan lo mismo. Es algo que nosotros debemos y que el Estado es la población, es la que se va a encargar de pagar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los impuestos. Y el incremento de impuestos lo único que hace es perjudicar más al pueblo. Y si realmente no está teniendo cuenta del proyecto en el que se invirtió, todos estamos saliendo perjudicados. Los únicos beneficiados son los de la administración que adquieren el crédito, salen de la administración, pues se jubilan con todo lo que ya filtraron de ingresos. Y al final el único que queda endeudado es el pueblo a través del Estado. Bueno, y ahorita se me venía algo a la mente, eso sería únicamente. Está bien. Fíjense, ejemplo, la municipalidad hace créditos a ferreterías, se podría decir, además de las ferreterías, ¿qué otras? A tiendas o a depósitos. Pero, ¿saben qué hacen las ferreterías? Que como la MUNI cuesta 5, 6, 7 meses para que les paguen, si un tubo vale 5, lo ponen a 10, un tubo de medio, por decirlo. O sea, va sobre interés. Otra cosa que hay es de que a veces, no digo la municipalidad, sino que siempre tal vez algunas empresas van a cotizar material más barato. Y a veces por eso tampoco las obras duran, sino que luego se deterioran porque les interesa más lo barato y tener ellos cómo poderse reembolsar, porque toda obra, todo se trabaja a través de un presupuesto, pero ese presupuesto lo pueden acomodar como ellos quieran. Y siempre dejarlo un poquito reservado por si hay necesidad de invertir más. Pero a veces siempre, como dicen, lo barato sale caro. Entonces, aquí las municipalidades, al contrario, las ferreterías, si pasan 10 meses, un año sin que la municipalidad no les paga, a veces les pueden deber hasta 100,000, 200,000 para ellos recibirlos.
mejor, y es un crédito que ellos están obteniendo la municipalidad, que vayan a pedir 10. Yo le decía, y siempre les he dicho, y les decía en la administración pasada, y se lo dije a esto, nada cuesta hacer el presupuesto de lo que se utiliza en el servicio del agua, todo lo que se, y ir a Manco, a irlo a traer y tenerlo en bodega, para que así se trabajara internamente, pero nunca han querido, siempre han querido darle a las ferreterías, que ellos tengan más ingresos, que ahorrar un poco más de dinero e invertir eso en otras obras o en otras necesidades que se puedan cubrir. Diga, Agustín. Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta privilegiar el principio de alternabilidad. Y cuando Vicente habla de la reelección de presidentes, yo pienso que no es lo correcto, sino que lo correcto sería desarrollar un plan a largo plazo y que la población realmente haga uso de la auditoría social para que ese plan realmente se desarrolle, todos sigan la misma línea. Y un ejemplo podría ser el doctor Golloy. Él jamás imaginó que iba a estar 12 años en el poder. Estuvo sus 12 años, pero yo pienso que si de repente él hubiera tenido la certeza que iba a estar todo ese tiempo en el poder, de repente hubiera hecho otras cosas. Entonces, yo pienso de que un plan a largo plazo, como que es lo importante o lo que realmente tendríamos que hacer y velar porque los gobernantes sigan esa línea. Pero sí se requiere la participación del... Noelia. Noelia. Vivi. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vivi. Pues como ya habían dicho mis compañeros, ¿verdad, Lita? De la diferencia que existe, ¿verdad? Entre el crédito público y la deuda pública. Y para mí que el crédito público es la facultad que las leyes le dan al Estado para adquirir préstamos y endeudarse para cubrir los déficits, ¿verdad? El déficit presupuestario. Y la deuda pública son todas las deudas que el gobierno tiene. Y esta puede ser deuda interna o deuda externa. Muy bien. La deuda interna es la deuda que tiene el Estado con las instituciones que están dentro del país. Y la deuda externa es la que tiene con agentes internacionales, como por ejemplo, ahora podría ser el Banco Mundial. Nuestro país, licenciada, está con una gran deuda pública desde hace muchos años por el mal uso que le da el gobierno, ¿verdad?, a los recursos. Y esto hace que el presupuesto no sea acorde a los ingresos que el país tiene. Por lo cual el endeudamiento tiene el desarrollo porque produce inflación y porque los préstamos que el Estado obtiene no se invierten adecuadamente. Para mí que eso, licenciada. Está bien. Llegué a la conclusión de todo mi ensayo. Está bien, está bien. William, quiero iniciar con usted con una pregunta y lo puede resumir ahí. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Va. Hemos estado hablando tanto de deuda pública, crédito público. Yo quiero que me hablen
sobre la incidencia que da deuda y crédito público en la economía guatemalteca. Solo Fíjese que el crédito público y la deuda pública, yo lo último que puse en mi ensayo sobre las incidencias de la deuda pública en la economía guatemalteca. Como le dije ayer, el Estado es como una pequeña empresa donde con un cierto crédito se pueden alcanzar metas y se aumentan los activos y los pasivos. Y con una correcta administración se forma un capital de trabajo que puede llevar a una empresa a ser más efectiva en la producción. Y lo mismo sucede con el Estado, pero que es a gran escala, que a través de los créditos puede aumentar el Producto Interno Bruto, pero si lo hace con una correcta inversión social para que nos permita un crecimiento económico para poder sufragar, digamos, el costo que tiene la deuda, tanto en intereses como en capital. Los efectos de una deuda pública pueden ser diversos. Como el profe dijo, pueden ser positivos y negativos. Pero si la utilización de los recursos no está bien orientada y no alcanza las metas programadas, puede tener efectos negativos en la economía nacional. Al gastar más dinero el gobierno, existe mayor circulación de efectivo, que a largo plazo, como todos sabemos, produce la inflación. Y la inflación, pues, es el alza en el costo de los productos. Asimismo, si las tasas de interés son muy elevadas, esto afecta a la economía nacional, ya que, digamos que el dinero que el Estado logra recaudar de los impuestos, con esto a veces se cubren intereses de las deudas que tiene el país. Entonces, cuando un Estado tiene varios préstamos y una deuda elevada y no cuenta con los recursos necesarios para pagar los intereses o para ir amortizando la deuda, lo que hacen es subirle los impuestos o crear nuevos impuestos para poder tener recursos que permitan el pago de la deuda pública. Y ya Vicente también habló sobre deuda, que esa no es una solución. Digamos que el Producto Interno Bruto es la suma de los bienes y servicios que tiene un país. Regularmente se mide como un ejercicio fiscal en un año. Y yo estaba viendo en internet, hay variaciones entre publicaciones de unas y otras páginas, pero están casi en la misma línea. En nuestro país, la deuda pública antes de la pandemia estaba alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto. Y eso era alrededor del 2020 y con la pandemia alcanzamos una deuda del Producto Interno Bruto del 32%. Y en sí la forma en que incide y afecta a la economía de los guatemaltecos es en el alza de los impuestos, en la inflación o en la creación de nuevos impuestos. Y al momento de decir que estamos endeudados del Producto Interno Bruto, significa que están endeudados los bienes y servicios del país. Y como ya mencionaron, no solo los de nuestra generación, sino de las generaciones futuras, porque nosotros no alcanzaríamos a pagar esa deuda, digamos, en un año o en el ejercicio de un gobierno, porque siempre hay necesidades que el Estado tiene que cubrir. Solamente, licenciada, no sé si la... No, ahí está bien, ahí está bien. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Serrano Elías iba al 10% y lo subió 2% al 12%? ¿Qué ganamos con eso? ¿Mejoramos o seguimos igual? Pues el Estado gana en recaudación fiscal, pero los ciudadanos somos los que pagamos el plato roto. Va, William, y por ejemplo, ¿qué ganaríamos con incrementar más impuestos? Nada, porque no se va a solucionar nada, sino que al contrario, vamos a pagar más impuestos y vamos a seguir igual. Para usted, cuál sería una de las soluciones que se pudieran dar
o a largo plazo. Agustín decía, y comparto con él, que en vez de ser una reelección para un presidente, se podría hacer que un presidente o hiciera un acuerdo gubernativo o una ley que el presidente o los presidentes que vengan tengan un plan de gobierno y que ese plan de gobierno que esté ahí lo respeten y se haga como tiene que ser. Pero, ¿qué otra solución le podríamos? Yo digamos que no estoy tan en línea con el profetín, porque digamos cada presidente y cada alcalde, cada diputado tienen diferentes mentalidades. Lo que deberían hacer es terminar, digamos, las obras o proyectos que dejaron los anteriores. Yo creo que ya lo mencionaron, no sé quién lo mencionó, pero nuestro país en temas de recaudación fiscal estamos por los suelos, pero a nadie nos gusta pagar impuestos. Una por cultura, porque no queremos y no nos gusta, y otros porque sabemos que los recursos son mal utilizados. Y algo que el presidente de El Salvador ha hecho, que cuando todo se administra bien, alcanza. Y yo creo que eso pasa hasta en las familias y lo mismo podría hacer en el gobierno. Si fiscalizaran bien a las empresas, si hubiera un modo de hacer más transparentes las cosas, o si los que llegan a gobernar fueran personas más conscientes. Pero acordamos, cuando digo a personas a gobernar, no solo me refiero al presidente, porque el presidente solo es la cabeza, solo es el timonel, pero hay todo un cuerpo de agentes atrás, y si todos actuaran de la forma correcta, creo que sí alcanzarían los recursos. Y creo que si se tributara un poco más, pero que fuera de forma general y que todos supiéramos que los impuestos van a ser utilizados adecuadamente, creo que hasta se lograría pagar esa deuda pública que tiene el país. Así es. Bueno, vamos a concluir. Yo siento que la verdad me ha funcionado hacer los ensayos, las tareas así, porque siento yo que aprendemos más. Hasta yo aprendo más, saco mis preguntas para el examen ya final, ya tengo varias aquí. Entonces, aportamos más, aprendemos más, estamos pendientes y siento yo que en conclusión, para mí, tanto sus ensayos, su participación ha estado de lo mejor. El 26 empezamos con otro tema, la política fiscal, y espero estar con ustedes el martes. Y si no, yo les escribo al grupo, dependiendo que me digan el viernes en el X Jóvenes, y si no, nos ponemos de acuerdo para ver si les mando el material, subo el material y después nos ponemos de acuerdo qué voy a hacer con las exposiciones. Pero yo les comunico y finalizamos la clase ahí para que ustedes tengan unos 10 minutos de receso. Y nos vemos primero Dios el martes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Erika. Feliz noche.